Imagínalo. Un campo de batalla polvoriento. 2 ejércitos alineados, pero ninguno se atreve a moverse. No es una guerra común. Es una prueba de fe. De un lado, los filisteos, confiados, imponentes, con un guerrero que parece salido de una pesadilla. Del otro lado, los israelitas, paralizados por el miedo, incapaces de responder al desafío que se alza ante ellos. Y en medio de todo esto, un joven pastor, sin armadura, sin espada, sin experiencia en la guerra, pero con algo que nadie más tiene, una fe inquebrantable. David, el menor de sus hermanos, no fue al campo de batalla buscando gloria. Ni siquiera había sido convocado como soldado. Era solo un mensajero, un simple pastor que llevaba provisiones a sus hermanos. Pero lo que encontró allí cambió su vida y la historia de Israel para siempre. Goliat, un gigante de casi 3 metros de altura, salía cada día a desafiar al ejército de Dios y nadie se atrevía a enfrentarlo. Su voz resonaba como un trueno: ¿no hay nadie entre ustedes que se atreva a pelear contra mí? ¿Acaso su Dios no es lo suficientemente fuerte para darles un solo hombre valiente? Día tras día, su burla se repetía. Día tras día, el pueblo de Dios se hundía en el miedo. David escuchó esas palabras y sintió algo arder dentro de él. No era ira, no era orgullo. Era una certeza profunda de que Dios no permitiría que su nombre fuera deshonrado. Miró a los soldados a su alrededor, hombres entrenados, con espadas, lanzas y armaduras. Ninguno avanzaba. Ninguno se ofrecía. Y entonces, la pregunta brotó de sus labios: ¿quién es este incircunciso filisteo para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Silencio. Miradas incrédulas. ¿Quién se creía este muchacho para hablar así? Sus propios hermanos lo reprendieron. ¿Para qué has venido aquí? Solo quieres ver la batalla. Vuelve a cuidar las ovejas de nuestro padre. Pero David no se dejó intimidar. No era cuestión de curiosidad ni de ambición. Era cuestión de fe. Las palabras del joven llegaron hasta el rey Saúl, quien lo mandó llamar. Al verlo, Saúl no pudo evitar dudar. Este no era un guerrero. No tenía la estatura, la fuerza ni la experiencia. Pero David habló con una seguridad que solo podía venir de Dios. Nadie tiene por qué tener miedo de ese filisteo. Yo iré y pelearé contra él. Saúl casi se ríe. ¿Un pastor enfrentando a un gigante? No puedes pelear contra él. Eres solo un joven y él ha sido un guerrero desde su juventud. Pero David no titubeó. Cuando cuidaba las ovejas de mi padre, venía un león o un oso y tomaba un cordero del rebaño. Yo lo perseguía, lo golpeaba y lo rescataba de su boca. Y si se volvía contra mí, lo agarraba por la melena y lo mataba. Así ha librado el Señor a su siervo del león y del oso. Y así también me librará de este filisteo. Saúl, sin más opciones, accedió. Le puso su propia armadura, pero David la rechazó. No estaba acostumbrado a ella. No necesitaba una armadura hecha por hombres cuando tenía la protección de Dios. En cambio, tomó su cayado, recogió 5 piedras lisas del arroyo y con su honda en la mano se encaminó al encuentro del gigante. Desde la distancia, Goliat lo vio acercarse y estalló en carcajadas. ¿Era esto una broma? ¿Israel lo enviaba a luchar contra un niño? Soy un perro para que vengas contra mí con palos, se burló, maldiciéndolo en el nombre de sus dioses. Pero David no se dejó intimidar. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. Hoy el Señor te entregará en mis manos, y sabrá toda la tierra que hay un Dios en Israel. Los soldados de ambos ejércitos contuvieron la respiración. Nadie se movía. Nadie hablaba. Solo el sonido del viento sobre la llanura. Goliat avanzó con pasos pesados, levantando su lanza, seguro de su victoria. Pero David no esperó.
corrió hacia él, con la fe guiando cada uno de sus movimientos. La batalla estaba a punto de decidirse. Cada paso que David daba hacia el gigante resonaba en la mente de quienes observaban, como si el tiempo se hubiera ralentizado. Los soldados israelitas contenían el aliento, incapaces de comprender cómo un joven sin armadura ni espada se atrevía a correr directamente hacia el peligro. Goliat, con su imponente figura cubierta de bronce y su escudo reluciente, avanzaba con la seguridad de quien nunca ha sido derrotado. Para él, este muchacho no era más que una presa fácil, un insecto que aplastaría en un solo golpe. David, sin embargo, no veía el tamaño del gigante. No veía su armadura ni su jabalina. No veía la multitud de guerreros filisteos que gritaban desde la retaguardia, confiados en la victoria de su campeón. Solo veía la certeza de la promesa de Dios. Sabía que no luchaba con su propia fuerza, sino con la del Señor de los ejércitos. Y con esa convicción, metió la mano en su zurrón y sacó una piedra lisa, una que había escogido con cuidado de entre muchas en el arroyo. El corazón de los presentes latía acelerado. Para los filisteos, la escena resultaba ridícula. Para los israelitas, era aterradora. Pero para David, era un momento de absoluta confianza. Sin detenerse, colocó la piedra en la honda, girándola en el aire con movimientos precisos. El sonido del viento cortado por la cuerda apenas se percibía sobre los gritos del gigante que aún se burlaba. Y entonces, ocurrió. David soltó la piedra con la fuerza exacta. Atravesó la distancia entre él y el gigante en un parpadeo, con una velocidad y precisión que no podían explicarse solo con la habilidad humana. Golpeó a Goliat justo en la frente, en el único punto desprotegido de su armadura. El impacto fue tan brutal que la piedra se hundió en su cráneo, cortando su burla en seco. Los ojos del gigante se abrieron con sorpresa y en cuestión de un instante, su cuerpo, que había parecido invencible, se tambaleó. El silencio se apoderó del campo de batalla. Nadie se movía. Nadie hablaba. Los filisteos esperaban ver a su campeón sacudirse el golpe, pero no ocurrió. El cuerpo de Goliat perdió el equilibrio y cayó con estrépito, levantando una nube de polvo al estrellarse contra el suelo. Un rugido de incredulidad y terror brotó del ejército filisteo. Sus miradas alternaban entre el cadáver de su guerrero más temido y el joven que aún permanecía de pie, respirando con calma, como si hubiera hecho algo completamente normal. David no dudó. No esperó. Corrió hacia el cuerpo del gigante y con una determinación que venía del Espíritu de Dios, tomó la espada de Goliat, una hoja enorme que para cualquier otro sería difícil siquiera de levantar. Sin embargo, David la alzó sin titubeos y, con un solo movimiento certero, separó la cabeza del gigante de su cuerpo. Fue en ese instante cuando el pánico se apoderó de los filisteos. Nunca habían imaginado esta posibilidad. Su guerrero invencible había sido vencido por un joven sin armadura, sin ejército, sin espada propia. Sin un dios pagano que lo respaldara, sino con la fe en el Dios de Israel. El miedo se convirtió en caos, y los filisteos comenzaron a huir, desordenados, derrotados antes de que la batalla realmente comenzara. Los israelitas, al ver esto, rompieron su silencio con un grito de victoria. El miedo que los había paralizado por días se esfumó en un instante, reemplazado por una valentía renovada. Con Saúl al frente, el ejército de Israel cargó contra sus enemigos, persiguiéndolos hasta los límites de sus tierras, asegurando una victoria que nadie esperaba. David, con la cabeza de Goliat en la mano, regresó ante el rey Saúl. Ya no era un simple pastor, ni un muchacho que había venido solo a traer comida. Se había convertido en un guerrero, en el instrumento de Dios para demostrar que la fe siempre supera la fuerza, que la confianza en el Señor es más poderosa que cualquier arma forjada por el hombre. Pero esta historia no termina aquí. Porque lo que ocurrió en aquel campo de batalla no fue solo la caída de un gigante físico. Fue el principio de una vida marcada por el favor de Dios, el inicio de un camino que llevaría a David a convertirse en el rey más grande que Israel conocería.
Y esta historia nos deja una lección que atraviesa los siglos. Cada uno de nosotros tiene gigantes que enfrentar. A veces no son de carne y hueso, pero se alzan contra nosotros con la misma amenaza. Pueden ser problemas, miedos, dudas, enfermedades, circunstancias imposibles. Pero si algo nos enseña David es que no se trata de cuán grande es el enemigo, sino de cuán grande es nuestro Dios. Así como él confió en que el Señor pelearía por él, nosotros debemos recordar que no enfrentamos nuestras batallas solos. No importa cuán imposible parezca la situación. Si caminamos con Dios, si confiamos en su poder y en sus promesas, ninguna adversidad podrá derribarnos. Así que hoy, quiero preguntarte, ¿qué gigante está delante de ti? ¿Qué obstáculo parece insuperable en tu vida? Quizás has sentido miedo. Quizás has dudado. Pero ahora es el momento de tomar tu onda y tus piedras, de avanzar con la fe que David tuvo, porque la victoria no depende de nuestra fuerza, sino de la fidelidad de Dios. Comenta: confío en Dios y crees que Él tiene el poder de vencer tus batallas. Escribe: Jesús es mi guía si decides caminar con fe, sin importar cuán grande sea el gigante delante de ti. Y nunca olvides que, cuando Dios pelea por nosotros, la victoria está asegurada. David no había planeado ser un héroe aquel día. Su propósito inicial era simple: llevar provisiones a sus hermanos y regresar a cuidar las ovejas de su padre. No había esperado encontrarse con un ejército paralizado por el miedo ni con un gigante que desafiaba a Dios mismo. Pero en el momento en que escuchó las burlas de Goliat, algo dentro de él ardió con fuerza. No era solo indignación. Era la certeza de que el nombre del Señor debía ser honrado. Y fue esa convicción la que lo llevó a tomar una decisión que cambiaría no solo su vida, sino el destino de su pueblo. La noticia de la victoria de David se propagó rápidamente por toda la nación. En las aldeas y ciudades, los niños repetían la historia con asombro, los ancianos la contaban como testigos de un milagro y los soldados hablaban de cómo un joven con una piedra había logrado lo que miles de hombres armados no se atrevieron a intentar. Pero aunque el pueblo celebraba, en el corazón del rey Saúl comenzó a crecer algo distinto. Al principio, Saúl vio en David a un valioso aliado. Lo llamó a su servicio, lo hizo su escudero y lo llevó consigo a la guerra. Pero algo inquietaba al rey. En cada batalla, David no solo demostraba valentía, sino que obtenía la victoria con una facilidad que desafiaba toda lógica. Los soldados lo admiraban, y cuando el ejército regresaba triunfante, las mujeres de Israel salían a las calles cantando. Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000. Esas palabras fueron como un veneno en el corazón del rey. La envidia comenzó a consumirlo. ¿Cómo podía un simple pastor eclipsarlo a él, el ungido por Dios para gobernar? Y entonces, el miedo se convirtió en odio. Saúl decidió que debía deshacerse de David antes de que fuera demasiado tarde. Pero Dios tenía otros planes. Una noche, mientras David tocaba el arpa en la corte para calmar el espíritu atormentado del rey, Saúl, cegado por su ira, tomó una lanza y la arrojó con la intención de matarlo. David reaccionó en el último instante, esquivando el arma que se clavó en la pared detrás de él. No era la primera vez que la envidia intentaba destruir a un escogido de Dios, y no sería la última. A partir de ese momento, la vida de David cambió radicalmente. Pasó de ser el protegido del rey a ser un fugitivo. Saúl lo persiguió con todas sus fuerzas, enviando hombres a cazarlo como si fuera un criminal. Pero en cada intento de atraparlo, Dios proveía una salida. David se escondió en cuevas, huyó a tierras extranjeras, vivió entre enemigos y pasó hambre. Pero nunca dejó de confiar en que el Señor estaba con él. Y es aquí donde encontramos otra gran lección de esta historia. Muchas veces, después de una gran victoria, enfrentamos una gran prueba. Es fácil confiar en Dios cuando todo va bien, cuando los gigantes caen, cuando el pueblo nos aclama. Pero ¿qué pasa cuando la misma gente que nos aplaudió nos rechaza? ¿Qué pasa cuando, en lugar de recibir recompensas, enfrentamos persecución? David tenía todas las razones para rendirse.
Podría haber renegado de su fe, haber buscado venganza, haber tomado el camino fácil. Pero no lo hizo. En los momentos más oscuros, cuando la cueva se convirtió en su hogar y la traición en su pan de cada día, él no dejó de buscar a Dios. Y fue precisamente en esos años de prueba donde Dios lo moldeó, donde lo preparó para el verdadero propósito que tenía para él. ¿Cuántas veces nos encontramos en situaciones similares? Tal vez hemos visto la mano de Dios obrar en nuestra vida, hemos experimentado su poder, pero de pronto nos encontramos en un valle de incertidumbre. Nos preguntamos por qué, después de haber sido fieles, enfrentamos dificultades. Pero la historia de David nos enseña que las pruebas no son castigos, sino entrenamientos. Dios no permite el sufrimiento sin propósito. Cada lágrima que derramamos, cada batalla que enfrentamos, nos está preparando para algo mayor. Así como David no podía ver en ese momento que su huida lo estaba acercando al trono, muchas veces nosotros no vemos que nuestras luchas nos están acercando a la victoria. Y tal vez te preguntes, ¿qué hizo David en medio de todo esto? Oró. Escribió salmos. Buscó a Dios más que nunca. En la soledad, en el dolor, en el rechazo, fortaleció su relación con el Señor. Y esa es la clave. No es en los tiempos de gloria donde se construye un verdadero hombre o mujer de Dios, sino en los tiempos de prueba. Hoy quiero preguntarte, ¿estás enfrentando un gigante o una cueva? ¿Estás en un momento de victoria o en un periodo de prueba? Sea cual sea la respuesta, recuerda que Dios sigue en control. Él no ha cambiado. Si te dio la victoria antes, te la dará de nuevo. Si te salvó del gigante, te guardará de la persecución. Solo necesitas confiar, seguir adelante y no dejar que el miedo te aparte del propósito divino. Comenta: Dios tiene un propósito para mí. Si crees que Él está obrando en tu vida, incluso en los momentos difíciles. Escribe: confío en Dios y decides mantenerte firme en la fe, sin importar la prueba. Porque al final, aquellos que confían en el Señor siempre verán su gloria. David había pasado años huyendo, años en los que su vida pendía de un hilo, años en los que la promesa de Dios parecía lejana, casi inalcanzable. Pero Dios no olvida sus promesas. Y cuando llegó el tiempo señalado, cuando el proceso de formación había concluido, Saúl cayó en batalla y David fue llamado para tomar el trono. No por ambición, no por venganza, sino porque Dios lo había elegido mucho antes de que el pueblo siquiera supiera su nombre. Cuando finalmente fue coronado rey de Israel, no lo hizo con arrogancia ni con espíritu de conquista. Lo hizo con humildad, sabiendo que no era su fuerza la que lo había llevado hasta allí, sino la mano de Dios. Y en ese momento, al mirar atrás, cada batalla, cada traición, cada noche de angustia en la cueva tuvo sentido. Nada había sido en vano. Todo había sido una preparación para el propósito final. ¿Cuántas veces dudamos el proceso? ¿Cuántas veces cuestionamos a Dios cuando nos lleva por caminos que no entendemos? Tal vez hoy te sientas como David en el desierto, como alguien que ha recibido una promesa pero que solo ve dificultades a su alrededor. Tal vez sientas que el enemigo es más grande, que la espera es demasiado larga, que la prueba es demasiado fuerte. Pero escucha bien, Dios no improvisa. Cada paso que has dado, cada lágrima que has derramado, cada obstáculo que has enfrentado ha sido parte de su plan perfecto. La historia de David nos enseña que la victoria no es solo para los fuertes, sino para los fieles. Que Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los llamados. Que no importa cuán grande sea el gigante que enfrentas, porque no es tu fuerza la que lo derribará, sino la de Dios en ti. Y aquí está la clave: David nunca peleó solo. Desde el momento en que tomó la onda hasta el día en que se sentó en el trono, él dependió de Dios. No confió en su experiencia, en sus habilidades, ni en la opinión de los demás. Confió en la voz de Dios. Y eso fue lo que lo hizo invencible. Ahora quiero preguntarte, ¿en quién estás confiando? ¿En tu propia fuerza? ¿En tus recursos? ¿En lo que el mundo dice de ti? O, como David,
Estás dispuesto a depender completamente de Dios, aun cuando no entiendas el proceso. Dios no te ha traído hasta aquí para dejarte a la mitad del camino. Él es fiel. Si te ha prometido algo, lo cumplirá. Pero necesitas mantenerte firme, no rendirte, no permitir que el miedo o la duda apaguen la fe que Él ha depositado en ti. Este es el momento de tomar una decisión. ¿Seguirás confiando en Dios, aun cuando el proceso sea difícil? ¿Seguirás creyendo en su promesa, aun cuando el camino parezca incierto? Si es así, declara con fe en los comentarios: Cristo es mi Salvador. Porque aquellos que confían en Dios nunca serán avergonzados. Recuerda esto: no importa cuán grande sea tu gigante, Dios es más grande. No importa cuán larga sea la espera, Dios siempre llega a tiempo. Y no importa cuán fuerte sea la batalla, si Dios está contigo, la victoria ya es tuya. Comenta: estoy listo para caminar con Dios si decides confiar en Él por encima de todo. Comparte este mensaje con alguien que necesite recordar que Dios es fiel. Y nunca olvides que, así como David, tú también fuiste creado para un propósito mayor. Este es el final de la historia, pero para ti, este puede ser el inicio de algo nuevo. Confía, cree y sigue adelante. Porque los que esperan en el Señor, siempre verán su gloria. Amén.